Es el turno ahora de escuchar las noticias nacionales e internacionales. Pero Carlos, ¿habrá alguna noticia buena esta vez? Esperemos que alguna sea positiva, y es que llevamos una racha... Buenos días, me llamo Diego Eras Hidalgo y voy a clase primero B en el Instituto Mar de Castilla de Sacedón. Voy a leerlos una noticia titulada El bicentenario del nacimiento de Charles Dickens. El 7 de febrero de 1812 nació en Portsmouth un niño destinado a convertirse en el escritor inglés más importante del siglo XIX, cronista de su época y analista de la condición humana, y uno de los más grandes de la literatura universal. Charles Dickens, hijo de un oficinista de clase más baja que media. Los primeros años de su vida no fueron fáciles a causa de las deudas que su progenitor contraía continuamente. No pisó la escuela hasta los 9 años y fue autodidacto. No duró mucho su formación académica. En 1824 su padre fue encarcelado. 3 años después logró un trabajo como secretario legal en un bufete de procuradores y, tras prepararse, pasó a ser redactor de crónicas parlamentarias para el True Sun, labor que le llevó a ser minuciosamente descriptivo en sus textos. En 1834 comenzó a trabajar como periodista político para el Morning Chronicles y se movió por el país cubriendo campañas electorales. 2 años después reunió sus primeros textos literarios. Su siguiente obra fue la autobiografía Oliver Twist, escrita entre 1837 y 1838, y también publicada por entregas. En 1857 publicó La pequeña Dorrit y se enamoró de la actriz Ellen Ternan, que le provocó el divorcio de su mujer en el año 1859, inspirada en la Revolución Francesa. Fue capaz de dar vida y carisma a personajes inolvidables, además de dotarles de nombres singulares. Me llamo Aldara Santos Cuenca, voy a primero B del Instituto de Mar de Castilla y os voy a leer una noticia sobre lo que está pasando en España, que es lo que todos conocemos, la crisis económica. Más de 11,5 millones de españoles en la pobreza. Más de 11,5 millones de personas en España, un 25,5% de la población, están en situación de pobreza y exclusión social, lo que supone 1 millón de personas más con respecto a 2009. El número de personas que están en situación de pobreza en España desde la actual crisis económica ha aumentado en más de 1 millón de personas. Este dato está calculado con el indicador utilizado en la Unión Europea, AROPE, que considera personas en situación o riesgo de pobreza y que viven con bajos ingresos o las que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja o nula. Este grupo de personas en riesgo de pobreza y exclusión se denomina AROPE, por sus siglas en inglés, At Risk of Poverty and or Exclusion. ¿Más recortes para salir de la crisis? En España se ha optado por las políticas de austeridad y recortes en servicios sociales. Pero si miramos hacia los países más fuertes en protecciones sociales, como por ejemplo Dinamarca, se observa que mayor protección social más amortiguación de los efectos de la crisis. El absentismo en España es el doble que el resto de la Unión Europea. El mercado de trabajo tiene altas tasas de desempleo y poca cualificación, con salarios bajos. La experiencia de España es una prueba fiel de que el crecimiento económico por sí mismo no disminuye los niveles de pobreza. Hola, soy Noelia de la Blanca y soy de primero. Primero A. La educación, voy a contar la educación resucita la polémica al suprimir la asignatura de la ciudadanía. El nuevo Ministerio de Educación, José Ignacio Huet, dice que esta asignatura creará una polémica y una división social porque irá más allá de lo que es la educación cívica, y anunció que la sustituirá por la educación cívica constitucional. Además, el Ministerio anunció una profunda reforma del sistema educativo, pues quitará un curso de enseñanza obligatoria de 4 años para sumarse al bachillerato y a la formación profesional que tiene ahora 2. El cambio de la ciudadanía por educación cívica no
gustó a las asociaciones de padres, los sindicatos ni opciones. La Conferencia Episcopal Española me impulsó el boicoteo a la ciudadanía y aplaudió el anuncio, mientras buena parte de la comunidad educativa la rechazó. La polémica arrancó con mucha fuerza, pero se ha ido apagando. Según el último encuentro, eran 114 objetores de la conferencia de 8.000 estudiantes. Además, el Tribunal Supremo consiguió al principio de 2009 no se puede objetar a esta asignatura. La materia aprobada en 2006, enseñanza, respetó a la divisibilidad, las relaciones profesionales, la igualdad entre hombres y mujeres, la Constitución o los derechos humanos. Hola, me llamo Dan y soy de primero de la ESO y os voy a contar una noticia. 10.000 niñas en España están en riesgo de sufrir una mutilación sexual. 5 millones de niñas sufren cada año una extirpación de los genitales externos. Según la OMS, en España son hijas de inmigrantes subsaharianas. Cuando ves una mutilación genital por primera vez, te quedas en estado de choque. Cuando ves que sucede en España, comprendes que tienes que luchar contra ello como sea, dice Rosa Negre, de los Mossos de Escuadra, que encabeza la operación para erradicar esta práctica en Cataluña. El año pasado, solo en Gerona, donde ella trabaja, se abrieron 25 diligencias que impidieron la posibilidad de la ablación de 36 niñas. No vale con amenazar con la ley y la cárcel. Hay que convencer a madres y padres de que la ablación es mala para la salud de sus hijas, que es un atentado contra su integridad y que tiene profundas secuelas físicas y psicológicas, explica Negre. En España solo hay que luchar contra las creencias de las inmigrantes, sino contra quienes piensan que es una tradición de otras culturas que hay que respetar, aunque cada vez es más minoritaria esta postura, explica Casilda Velasco Matrona, profesora de enfermería en la Universidad de Jaén, voluntaria de Medicus Mundi Andalucía. Hola, buenos días, me llamo Nabel Baida Regrag, tengo 13 años y estoy en primero B. Voy a contar una noticia que va sobre Egipto. Egipto celebra el primer aniversario de la revolución que acabó con Mubarak. Egipto ha despertado este miércoles con el aire festivo y espíritu revolucionario. El Día de la Policía, que solía celebrarse cada 25 de enero de los últimos 40 años, ahora esa fecha ha quedado para siempre ligada a alzamientos populares con los huesos de uno de los dictadores más respaldados por Occidente en la cárcel. En 18 días, decenas de miles de personas han vuelto a la plaza de Tahrir, que fue el centro de las principales protestas. Los militares han previsto actos encaminados a conmemorar una revolución. Desde la caída de Mubarak, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas contra el gobierno. Las protestas han sido reprimidas con violencia, dejando en los últimos 6 meses casi 100 muertos y 2.000 heridos. Hola a todos, me llamo Lucía Guevara Ágreda, soy de primero B y os voy a contar una noticia titulada "No tengo ningún amigo con un trabajo en condiciones". Después de enviar 509 currículum y no recibir ofertas de trabajo, la maestra de Educación Física Elena Martínez ha vuelto a la universidad para graduarse como maestra de inglés. Es de Móstoles y tiene 22 años. Para pagarse en la universidad, Elena también pide trabajos y da clases extraescolares a niños por la tarde y entrena para competiciones de atletismo a 2 grupos de niños. La cantidad de actividades que Elena despliega para buscarse la vida. Cuesta imaginar un hueco libre en su agenda. Ayer me acosté a las 2 de la mañana estudiando y hoy me he levantado a las 7. Hace su entrenamiento diario para preparar carreras de 400 metros lisos y 400 metros vallas. En esta especialidad es campeona de Madrid y quinta en España. Son las 10 de la mañana.
y está a punto de estudiar hasta las 2. Comerá en 45 minutos. Más tarde dará clases a niños hasta las 10 de la noche y el fin de semana, el sábado, a la universidad. Un 45% de menores de 25 años en España está en paro, el doble que en el resto de la Unión Europea. Acaba para frustrar a cualquier joven y motiva para salir a la calle a protestar, acudir a manifestaciones del 15M y la Marea Verde, contra los recortes del Gobierno de la Comunidad de Madrid en educación. Los ajustes fiscales no solo obligan a Elena a preparar oposiciones sin la certeza de saber cuándo habrá plazas o cuántas. También le han quitado a Elena algún temporal como el de monitora de campamentos urbanos. En Navidad es coordinadora, cobra unos 800 euros por mes. Te exigen titulación de maestra. Irse de casa es un objetivo casi imposible a no ser que se busque un empleo fuera de España. He pedido una beca para maestros de 2 a 24 meses. Cervecería Esquinita, bar de tapas en Sacedón. Más de 50 raciones, parrilla de mariscos y muchas cosas más en la plaza de abajo, o para reservar mesa llame al 949 35 18 52, 949 35 18 52.